Querido Padre que estás en los cielos, quiero pedir que el Espíritu Santo pueda ser sobre nosotros en este momento, para que tú puedas inspirar las palabras que se abren, también los oídos que escuchen, que puedas abrir nuestro entendimiento a tu palabra y que podamos ser de olor grato a ti en este tu día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una, una disculpa, ¿no? ¿Tú vas a proyectar, mi hermano? No, Ah, ok, no hay problema. bien. Me gustaría tener con ustedes un breve estudio sobre una porción de Apocalipsis. Kita kira compartilhamos um estudo de mim, cortico, de revelação. Em, Tengo entendido que estas conferencias tratan sobre la preparación para el tiempo que viene. Me a compreender que conferência ou seminário aqui te trata riba preparação para rende para o tempo final. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué tenemos que hacer para prepararnos para ese tiempo, Se nós por pensa que nós tem que para estar preparado para o tempo aí, quizás pueden venir muchas cosas a nuestra mente o solo algunas pocas. pode ser por vir nem roupa coisa nos mente não, pero também por vir tiki coisa. De preguntarnos qué es lo que necesito para ese tiempo. Nós por pontra nos mes que como me certinho para o tempo aí. Y bueno, surgen muchas veces temas en cuanto a qué tenemos que hacer en este tiempo, como por ejemplo preparar lugar en el campo. Tem tema não que está sur que de repente então, na preparação para o tempo aqui, maneira bijvoorbeeld lugar em campo, Cosas que son realmente importantes y necesarias. coisa que está eigenlijk ook importante e necessário. Ahora, si nosotros queremos saber qué preparación necesita la iglesia para este tiempo, Ou se nós que sa, com a preparação, a igreja me serve tempo aqui, más allá de estos consejos que tenemos y que son reales y verdaderos, mas allá de conceito não que nós temos que está real e verdadeiro, ou verdade, podríamos tratar de encontrar en la Biblia si hay algún mensaje para nosotros, para preparar a la iglesia para el tiempo que toca. nós por busca de Bíblia, ou se tem mensagem que por preparar a igreja para fim de tempo. A mí me gustaría que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, Lo me quer para você abrir vossa Bíblia de Revelação capítulo 1, ahí describiendo el contexto en el que se encontraba Juan. e dentro nós por mirar o contexto que Juan estava a encontrar su mes de Él dice en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, então, bisa em versículo 9, amin Juan, vosso Roma e co-participante de tribulação, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, e tem o reino e a paciência de Jesus Cristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. estava arriba e isla que chama Patmos, para motivo de palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ese es el contexto, podríamos decir, geográfico y temporal del apóstol. Esse aqui tem contexto que nós por mira de geografia e de cultura contemporânea de situação aqui, no momento aí. Es decir, el instante en el tiempo y el lugar en el que se encontraba el apóstol. Que meni, por mira a distância de tempo e o lugar que a menina estava a encontrar su mês, é apóstolo Juan. Era el momento en que él se encontraba preso en esa isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Na momento ele estava a tratar gevangene of detenido na riba e isla de Patmos. Ahora, a continuación, Apocalipsis nos da el contexto simbólico espiritual de la visión. De revelação está dando-nos o contexto
visual, ¿sí? Simbólico, El contexto visual, simbólico, em, que no necesariamente coincide con el contexto real de esa presencia de Juan en la isla de Patmos. eigenlijk not constitutie eigenlijk ding total irreal ku e apostel aki tawatata na i isla aki, Patmos. En en el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu. Aquí nanan, esta bisa del versículo 10, mi ami tawatati espíritu. Si queremos conocer qué significan esas palabras, Si nos que sa of conocer qué palabra na aquí significa, podemos ver en otras partes de la Biblia, nos probar de otro parte na Bible, por ejemplo, en el capítulo 21, por ejemplo, en capítulo 20, 21 de Revelación, ahí se dice que Juan fue llevado en el Espíritu e tenambo ta bisa ku Juan awardu yiba den espíritu, eh, a un contexto y de tiempo y lugar diferente al del apóstol. que me di esa quita de un otro contexto, un lugar diferente por de lo que físicamente apóstol estaba a encontrar su mes. Por ejemplo, el versículo 10 dice, Por y ejemplo, me el llevó, versículo, y él iba a mí, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. y él iba a mí de espíritu na esero grande y alto, y a mostrarme estado santo, Jerusalén estaba de cielo for de Dios. Bien, en este caso, el ser llevado en el Espíritu quiere decir ser transportado en la visión al tiempo, en este caso, Que veni esa que significa que den su visión el aguardo transportar de un tiempo para un otro tiempo. en este caso es un tiempo posterior al milenio, cuando está descendiendo la nueva Jerusalén sobre la tierra. Aquí nada nos por mira que estaba de un tiempo um, uh, la hemos visto vergelijk el tiempo que Jerusalén me estará aguardo descender riba tierra. Entonces un tiempo promé que es aquí a pasa. En el capítulo 4, versículo 2 dice, En el capítulo 4 y versículo 2 te avisa, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. revelación, ¿cuánto dijo? 4:2. 4:2. Mesora mi estaba de espíritu y ata estaba un trono para den cielo y un cinta arriba el trono. Y un No, cinta arriba el trono. entonces, aquí el apóstol, estando en el Espíritu, es decir, estando en visión, ve el trono del Padre. Que mendi, aquí bobo mira, apóstol de prisión, pero estaba haciendo el trono de etata. Esto quiere decir que cuando en el capítulo 1, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu, Esa aquí significa, camina capítulo 1, versículo 10, te avisa, a mi estaba de espíritu. es un sinónimo de decir, yo estaba en una visión. Está un sinónimo que te avisa que a mi estaba de un visión. Ahora, cuando uno está en visión, es evidente que no se encuentra en su espacio de tiempo y lugar. Ese significa que ahora bota de un visión, o no te encontramos mes de espacio of visualización de lo cual que werkelijk bota de, lo cual que verdaderamente bota. Generalmente el Espíritu Santo lleva en visión al profeta, ya sea para adelante, para ver una escena profética, o para atrás, para contemplar lo que sucedió hace mucho tiempo. Normal gesproken, que normalmente bota mira de un visión, Dios te behende para mirar lo cual que te viene en futuro, o para mirar lo cual que pasa, acaba, para contemplar error. ¿No? En el caso de personas que han visto cosas anteriores, podríamos citar a Moisés cuando él relata la creación, por ejemplo.
Por ejemplo, nos por un par de ejemplos de Bible, manera Moisés, que también hay visión de lo cual que también pasa. Ahora, en la generalidad de los casos, los profetas son llevados hacia el futuro, por eso ellos anticipan lo que sucederá. Den caso den maioria de caso, o profeta não está guardo riba, den a visão para mirar lo qual que tem que bem passa. Para se não por professar Isaac. Entonces, en esta visión en la que está siendo introducido el apóstol Juan, Que meni, nós vamos mirar de visão aqui, com o apóstolo Juan, está guardo introduzir, nos preguntamos a qué tiempo y para mostrarle qué se introduce al profeta en una visión. que meni que nós estamos mirar den que tempo e Kiko, agora introduzir na é profeta de visão. Y ahí lo aclara a continuación. E Nana está clara na continu vervolg, dus siguiente. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Me estava tem espírito riba e dia de Senhor. Entonces, muchos lo hemos interpretado o se ha interpretado esto a lo largo del tiempo como que él se encontraba teniendo un éxtasis o una visión o que se encontraba estudiando la Biblia en un sábado. Opine a introduzir, a compreender of te introduzir parte que diferente, bijvoorbeeld, que estava a estudar sua Bíblia, estava a encontrar sua mestre um sábado, tem profundo pensamento, of tem excitação. Y si la persona cree que el día del Señor es el domingo, va a decir se encontraba en un domingo cuando recibe el Apocalipsis. Se aqui na por mira, que estava a ribunjar domingo, e se é verdade que estava a ribunjar domingo, ora que ela recebe a mensagem aqui, de Apocalipse, Sin de embargo, revelação. la expresión el día del Señor Sin embargo, expresión, uitdrukking que ela hace, el día del Señor, el día del Señor, bíblicamente y proféticamente tiene un significado mucho más abarcante que nada más que un sábado. bíblicamente tiene una unificación hopi más grande que solamente sábado. La Biblia está plagada de textos que hablan, por ejemplo, Bijbel está llena con versículo nanco tapapia, por ejemplo, Ezequiel 33, Ezequiel 33, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo a las naciones será. para sombra, el día está cerca, el día del Señor está cerca, el está un día nublado, un tiempo de desastre para la nación. Isaías 2:12, Isaías, Isaías está, ya, Isaías 2, capítulo versículo 10, 2, 2. 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. La sombra, perdón, espérame, yo voy a buscarla. Isaías 2, 12 dijo, la sombra, el Señor de ejército un día contra tu gente orgulloso y arrogante, y contra tu gente alza, pa, nan E- guardo rebajar. Estos son dos casos, en la Biblia está plagada de textos que hablan acerca de ese gran y terrible día del Señor. Essa aqui nanta dos textos, tonang de tanto sobrano que tem na Bíblia que tá papel arriba e dia assim na terrível de Senhor. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos ver en 1 Tesalonicenses 5, 2 al 3, Bijvoorbeeld in Bijbel, Novo, bijvoorbeeld meer in Prome Tesalonicenses 5, 2 al 5, 2. 3. 5, 2, 3. Dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. A sombra boa mesa, macha bonco, e dia de Senhor, lobim mescosco, ladrão de noite. Y es un texto conocido, lo vamos a dejar ahí. También podemos ver 2 de Pedro 3:10,
Esse aqui também um texto conheci, nós temos esse aqui para o rato, nós trabalhamos em 2 Pedro, não 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los Mas, cielos pasarán con gran estruendo. esta bisa, mas o dia do Senhor lo de maneira ladrão, tem qual o cielo não lo passa by com boroto imenso, e elemento não lo guardo destruir com calor intenso, e a terra e sua obra não lo guardo queimar completamente. Bien, eso como algunos ejemplos de cómo la Biblia habla acerca de ese día del Señor. Essa aqui não par de exemplo não com Bíblia da papia acerca de o dia de Senhor. Entonces, aquí cuando se introduce al Apocalipsis, se da el contexto en el cual es dada la revelación. Aqui não caminha tá contexto de revelação tá guardo introduzir. Si prestamos atención, en el capítulo 1 se dice quién es el que da la revelación, a quién se envía, quién es usado como medio de comunicación y se da también el contexto del mensaje. E dentro também vou por mira o contexto de mensagem quem hace de hace tarefa de Senhor quem hace encomienda de Senhor. Por favor, Entonces, en el versículo 9 se nos dio el contexto geográfico y temporal en el que se encontraba Juan. tem o versículo 9, está mostrando-nos o contexto geográfico e visual quando estava dentro. Sin embargo, en el siguiente versículo, en el 10, se nos da el contexto de la visión. Sino, dentro do versículo 10, está mostrando-nos o contexto de visão. Se dice, yo estaba en el Espíritu en ese gran y terrible día del Señor. Esta bisa, a mitad de espíritu, tem riba e gran e terrível dia e de Senhor. En otras palabras, Juan está siendo transportado a un momento de la historia clave. Com outra palavra, Pablo estava tentando transportar de um momento clave. Perdón, Pablo no Juan. Sorry, Juan. Em, Pablo no Juan. ¿Y cuál es el momento? Es justamente el tiempo del desenlace del gran conflicto entre el bien y el mal. O qual estava o tempo exato de desenlace de gran conflito que quando estava a mirar aqui. Todo lo que se le va a mostrar a continuación, aunque ha tenido algunas aplicaciones en el pasado, Todo lo qual não nós vai mirar na continuação, aunque que estava tem algum elemento não disfrazar, apuntan y refieren principalmente a ese gran y terrible día del Señor que tenemos por delante. que está apontar arriba o dia e grande dia terrível e de Senhor. Entonces, todo Apocalipsis es un mensaje específico de preparación para ese gran y terrible día del Señor. Que mas essa aqui significa o interrevelação da e buque para preparar-nos para o grande dia e de Senhor. Si nosotros queremos prepararnos para ese día, deberíamos estudiar justamente Apocalipsis, Se nós que preparar-nos mesmo para o dia e nós temos que estudar revelação. porque es justamente el mensaje que viene desde el mismísimo trono del Padre para prepararnos para ese día. Para sombra e tem a mensagem mesmo que a vir diretamente fora do trono de Deus para preparar-nos para o dia. Ahora, la revelación del Apocalipsis no solamente cuenta lo que va a pasar, Revelação não solamente dá conta lo qual que vai passar, que nosotros vemos en las visiones que comienzan desde el capítulo 6, por ejemplo, con los sellos, las trompetas, las copas de la ira. nós também era diferente coisa quando começava a ver caminho capítulo 6 tá, quando nós também era e sello, e copa, etc. Eh, s- Cristo nos cuenta lo que va a suceder para que estemos preparados. Jesus dá conta, nos lo qual que vai passar, passa, nos porta preparar. Sin embargo, ese no es el mensaje principal que necesita la iglesia para prepararse. Sin embargo, essa aqui nota é mensagem principal que a igreja mister pegou do salvar.
El mensaje que Cristo le envía a la iglesia para su preparación se encuentra en las cartas dirigidas a su iglesia. É, é palavra não que Deus dá para preparação na para sua igreja, botar aí não, tem é carta não que ela escreve para a igreja não. Ese es el mensaje específico que Cristo está dando por anticipado a Juan Essa aqui tem mensagem não principal que Deus está otorgando na Juan para que su iglesia esté preparada, para a igreja de Deus por ser preparada. para que cuando Él venga a ella a juzgarla, Para o momento que é bem para buscar ele, para buscar esté lista não está para preparado, encontrarse con Él. Claro. não está claro para encontrar com ele, topa com ele. Ento- Entonces, en este tema que yo estoy dando es meramente una introducción, Parte aqui está minha introdução. pero yo les animo a que si ustedes quieren estar preparados para lo que vendrá, Me está animado, Sansi, en verdad vos que está preparado para lo cual que te bien. no solamente estudien los sucesos que van a acontecer y cómo han de acontecer y qué poderes van a estar detrás, No solamente estudia lo cual que te pasa y de aquí nos nos, sino que estudien el mensaje que Jesús ha enviado para prepararnos para, para ese tiempo. sino estudia el mensaje que Jesús amanda para preparación para el día aquí. Estudien los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis Estudia capítulo 2 y 3 de Revelación como un mensaje específico de parte de Jesús para usted, para mí. como un mensaje específico para vos y para mí de Jesús. Él, que es el testigo fiel, el que conoce la realidad de su iglesia, Escuta el testigo fiel que conoce la realidad de su iglesia, se presenta en el capítulo 1 en medio de 7 candeleros de oro. está presentado su mes de capítulo 1, mei de Evlam de Candela, este candelarna. Y el versículo 20 del capítulo 1 dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, en capítulo 20, no, en capítulo 1, versículo 20, muestra que es 7 iglesias en 7 candelarna. Entonces, Cristo se presenta en medio de su iglesia, caminando entre su pueblo, Así tanto que Jesús te presenta, mei de su pueblo, canando mei de su pueblo, eh, en el contexto simbólico de la preparación de las lámparas, si de, recordamos el santuario. ujú, de contexto de el lamparanan, si nos acorda, estudian de santuario. Él está avivando a su iglesia, está limpiando su pueblo para que pueda cumplir su cometido en el tiempo que viene por delante. También se está revivar su pueblo, lantando su pueblo, tunando su pueblo vida, pasina nan por tini, España vistina encuentro con él. Bien, entonces en el tiempo que me queda, prestemos atención a los mensajes a las iglesias, que en definitiva es un mensaje a la plenitud de su iglesia. No son 7 iglesias, sino es la plenitud de su iglesia. Uhum. O tempo que aqui dá-me, agora que nós vamos passar de mensagem, não, que tá em verdadeira mensagem não para nós todos, e a igreja tem plenitude de igreja. El primer mensaje a la iglesia de Éfeso, É para uma mensagem de igreja de Éfeso, Jesús se presenta justamente como el que está caminando en medio de los 7 candeleros, maneira uma vez hoje, Jesus está apresentar sua mensagem letterlijk, quando está canando meio de farra com vlamnan, candela de vlamnan de ouro, y ahí le dice, yo conozco tus obras. é bisa a mim conhecer a obra não. Eso indica que estamos en una etapa en que se está investigando la iglesia. Isso significa que nós temos uma etapa que a igreja não está guardando investigar. Y previo a que reciba una sentencia final, Prometo não por receber uma sentença final, Jesús se presenta a ella con una carta de recomendación.
que Dios se presenta nan con una carta de recomendación. Y ahí le dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. En esta visa, a mí conocer bo obra nan, bo costan malo, bo no por soportar en malo nan, Si podemos ir siguiendo, estamos en el capítulo 2, versículo 2 en adelante. sino es que seguimi en capítulo 2 versículo 12 en adelante. Y ahí le dice que le reconoce a la iglesia que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado En esta visa, ku esaki, quien apóstol anta aquí con anta haciendo, anto la marca dan como, dijo mentirosos, Sí, sí, las la marca dan como falsos dañaduran, apóstoles, ¿no? apóstol dan falso. Y dice, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice el versículo 3. Y botín perseverancia y a soportar para motivo de mi nombre, y no alcanza, versículo 3 esta visa. Pero a continuación le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero lo cual como te encontré vos, cubo abandonado por mi amor. Entonces vemos que Jesús se manifiesta ante esta iglesia reconociéndole que en el pasado ha sido magnífica. Dios te manifesta de forma que en la iglesia que en pasado estaba tan magnífico. Y no solamente ha trabajado mucho, sino que ha soportado mucho. Y que no solamente él atrajo pi, pero él ha soportado pi también. Magnífico significa master. Esa Y ha otra palabra, tenido, manechki. ¿Mm? Perdón. bien, está bien. Ujú. Entonces, no solamente ha trabajado para el Señor, sino que también ha tenido el cuidado de vigilar por la sana doctrina. Y no solamente él atrapa a Dios dignamente, sino él vigila para doctrina de Dios guardo así correctamente. Y yo pregunto, ¿hay alguno de aquí que se identifica con este mensaje? Tiene un personaje aquí dentro que está identificar su mismo mensaje aquí. ¿Ustedes han trabajado en el pasado para Dios? Vos atrás en pasado para Cristo, ¿Ha tratado de resistir las malas influencias del diablo, vos atrás de resistir influencia en el malo del diablo, que muchas veces intenta infiltrarse dentro de la iglesia y contaminarla? o pipiata esta trata de dentro de iglesia na pa e contaminada, Y yo creo que los que estamos tratando de prepararnos para la venida de Cristo y para ese gran y terrible día, esta que es não ku tá claro para preparar, ku tá base tá preparar na mês para o dia aí, não porta claro, esto es algo que nos habla a nosotros. essa aqui tem um coisa que o mestre tá papiando com os mês. Ahora, Jesús dice, pero tengo algo contra ti. Agora que Jesus te visa, me tem algo contra dibo. Has trabajado mucho, Vou atrás, pero pero, has dejado o has abandonado tu primer amor. vou alaga of para abandonar, vou promer amor. Y si nosotros tratamos de eh, ahondar en esta expresión, es decir, entenderla mejor, Para nós por compreender parte que mío, primer amor, la palabra primer, palavra promer amor, no solamente se refiere a algo que fue inicial, es decir, primero, não somente está referindo a algo que estava eigenlijk promer, para sino, iniciar com ele, para começar com ele, sino también al más importante. sino também é mais importante. Podríamos leerlo de la siguiente manera, Nós podemos ser de forma A, pero tú has dejado lo más importante del amor. pero abo alaga é coisa mais importante de amor. Has perdido la primera esencia que tenías de amor por mí Vou a perde é para mim essência que você tem de amor para mim
y también lo más importante del amor. O sea, la religión, lo más importante de la religión de Cristo, que es justamente Dios es amor. Então, boa laga é mais importante, o evangelio que Deus está amor. Por eso la advertencia es muy dura. Talvez é waarschuwing, tá hopi duro. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. El versículo 5. Sim, se me quitou a pantalla, perdão. Pensei corda furdi unda bo akai, e repenti e assim, obra ganku, botava ta hasi probe, senão me tá bem cerca bo, e logo quita bo candela furdi su lugar, Bien, a cuando le menos dice, bo repentir. sí, cuando le dice vendré pronto a ti, quiere decir una venida a un juicio ejecutorio. Ora bisa enana me tá bem pronto cerca bo, significa e vicio investigador. Ejecutorio, no investigador. Ok, e vicio ejecutar. Es para poner las cosas en orden, no para investigar. Não tá pa puta costa na ordem, não para investigar, que é e vicio final. ¿Y El vicio final cuál es la advertencia? Quitarle el candelero. é advertência tá quita e candela fora de seu lugar. En definitiva, si a una iglesia que es representada por un candelero se le quita el candelero, Aqui não significa que se uma igreja não que representa e candela tá guardo quita. quiere decir que se la está rechazando. Então, bisa, aí que não significa que tá guardo rechazar. ¿Por qué? Porque Digo, eh, si una iglesia pierde el amor, um momento assim, pastor, perdóname, já? está bien. Uhum. Si una iglesia pierde el amor, Se a igreja perde seu amor, no tiene nada para dar. não tem nada para donar, e não tem nada para donar. Puede tener buena doctrina, É por ter boa doutrina, puede tener mucho celo por Dios, é por ter zelo para Cristo, pero si no tiene amor, pero se não tem amor, no tiene nada. não tem nada. La doctrina va a ser un garrote en su mano A doutrina ela tá garrote dentro sua mão, y va a ser para fardo. perder y no para salvar. Ela vai estar, ela usa ele para vai perder e não para vai salvar. Entonces, la advertencia es clara y yo creo que muchas veces tenemos que entenderla como que nos está hablando a nosotros Jesús. A advertência tá opi claro, então nós por, a mim tá querer que nós por baque que tá Jesus me está papiando nós, então a advertência que tá opi claro. ¿De qué manera yo encaro los problemas? ¿De qué manera yo encaro la predicación del Evangelio? ¿De qué manera yo miro a mi prójimo? De que maneira me tá aí o evangelho, de que maneira me tá testificar o evangelho, de qual maneira me tá predicando o evangelho, de que maneira me tá atendendo como irmã. Eh, ¿Es el amor lo que me mueve o son las discusiones y los pleitos? E eu estou movendo minha motivação, não. É amor ou é discussão com é pleito, não. ¿O es por, o es por recibir el galardón, la herencia de ir al cielo, de que se acaben mis problemas? Ou tá para alcançar selo, anto para receber a herência, anto para quando se bisa bo costar malo, terminar, acaba. Y yo Ambo, yeah. no sé Outra ustedes, palavra pero para isso. creo que se entiende. Sim, eu creio. Eh, yo veo continuamente muchas personas A mim estava continuamente ouvindo, que quizás tienen celo por la verdad presente, quizás não pode ter zelo para a verdade presente, pero cuyo principal demanda a Dios pero que não tema que me não
lo cual no está pide Dios principalmente, no está demandando a Dios principalmente, O su principal anhelo es que Cristo vuelva. no principal anhelo que me no corazón está pide para Dios bien para acá. Y si les preguntas, para ellos preferirían que Cristo venga mañana. Se vou contra não está bisabo, me está preferir para Jesus bien mañana. Ahora, hay un problema ahí porque aunque está muy bien el desear la venida de Cristo, Que problema não, pessoal, aunque está bom para desejar a venida de Cristo, si a mí no me importa de que mis hermanos se pierdan, se não está importante como humano por vai perder, no tengo ese primer amor que tenía la iglesia. me não tem é para mim amor com a igreja estava tendo para mim. Mi preocupación debe ser cómo trabajar en la obra para que el Evangelio llegue a todo el mundo, no tanto para que Cristo venga ya. Me te querer com nós angelo me acertar para receber mensagem na unitur, para se não mais tanto ele vai salvar e não é visão arriba já Jesus vini para cá. Sin embargo, muchos de nosotros queremos que Cristo venga y el hermano que, bueno, que corra la suerte que corra. Que meni tu um pero manco que para Jesus vini, então não que pecos vai ele. Ahora, en el mensaje de la iglesia vemos un desarrollo de los acontecimientos o de la realidad de la iglesia. Tem mensaje de Dios nos permite un desarrollo o un crecimiento de iglesia. Si nosotros queremos saber qué sucede con una iglesia que pierde su primer amor, Si nos que sabe que sucede con a iglesia, que perde su primer amor, no en lo inmediato, sino al correr del tiempo, no gelijk, sino según tiempo está pasando, lo podemos encontrar en el mensaje a la Odisea, nos por que de mensaje de la Odisea. una iglesia que se cree rica, Una iglesia que estaba quiere ser más rico, que no tiene necesidad de nada. que no tiene necesidad de nada, Sin embargo, está completamente desnuda, sin embargo, está completamente su no. es decir, desprovista de la justicia de Cristo. Tanto improvista, que me la palabra improvista, Eh, no tiene, no no tiene tiene la Cristo. justicia carece de En la no tiene justicia de justicia, Cristo. esta carece de justicia de Cristo. Y si no tenemos la justicia de Cristo, estamos perdidos. Si nós não temos justiça de Cristo, nós está perdido. Es una iglesia que Cristo está fuera, Tá, o inglês é que Cristo não está dentro, não for, no tiene el amor de Cristo. não tem amor de Cristo. Esa es la consecuencia de perder el amor. Essa é a consequência de perder amor. Não tem Y la, crescimento. y la sentencia es la misma. E a sentença também que Te vomitaré de mi boca, dice. me está esculpindo fora de minha boca. Esta bisa. Eso equivale a decir, quítale tu candelero. Essa também é um coisa que me está quitando minha candela. Entonces, este mensaje a la iglesia Então, é mensagem aqui para a igreja. es un mensaje que tenemos que analizar para nosotros. Essa aqui está eigenlijk também um mensagem que nós temos que analisar para nós mesmos. No solamente el mensaje a la Odisea, que sería para el tiempo de nuestra iglesia, Não somente mensagem para Laodiceia, que eigenlijk está para nós tempo de nossa igreja, sino todo el mensaje a la plenitud de la iglesia es para el tiempo de la iglesia que va a habitar en el día de Dios. senão para é todo que me, senão para tur é habitante na igreja aí. Si nosotros continuamos analizando ese mensaje, Se nós seguir analisar a mensagem aí, vamos a ver que luego viene Esmirna. nós mira que depois de Seitim, Smirna, Esta es una iglesia pura, essa aqui é uma igreja puro, que aunque es pobre, es rica aunque cuesta pobre, está rico, y que también ha sido atacada por la infiltración que
pretende hacer el diablo en la iglesia de Dios. Também essa que a word atacar, dus infiltração que o diabo está pretendendo fazer da igreja, não. Que a palavra de Ahora, Deus. a esta iglesia, a los puros, A los curos, eh, Jesús le dice en el versículo 10, uhum, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ok. Então, bisa em versículo 10, não tenha medo de lo que você vai sofrer, mira, diabo te vai tirar algum de você de prisão, para você guardar por na prova, e você lo sofre tribulação, 10 dias largo. Seja fiel, tenha morto e lo miduna e corona de vida. Do nabo e corona de vida. ¿Será que nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro tiempo, también vamos a tener que afrontar esta tribulación? Assim que nós estamos com o tempo, nós lo temos que enfrentar a tribulação aqui. ¿Será que vendrá cárcel sobre nosotros y también vamos a tener que padecer tribulación? Lo tá que nós lo vai ter prisão, que também nós lo sofre de tribulação. Y nosotros sabemos que sí. Nós sabemos que está assim, Ahora, aquí se da un plazo, 10 días. mas aqui não está donado tempo, tempo, 10 dias. Y nosotros podemos encontrar alguna explicación en el pasado. Nós põe explicação no ano passado, DJ, Sin embargo, también en el contexto del gran día de Dios, pero sin embargo, está de mesmo contexto, arriba el dia grande de Deus, eh, 10 días es el tiempo que pasa entre que suenan las trompetas y el día del juicio en el 10 dias, sistema del santuario. sim, de sistema de santuário, é 10 dias não aqui também, tá, 10 dias não que estava passa, para trompeta por agora do zona. Entonces, ¿será que nosotros tenemos en el Apocalipsis el sonar de trompetas? Nós temos revelação, é sonido de trompeta, ¿Será que de alguna manera esos sonidos de trompetas van a llamar la atención del mundo hacia el día del juicio de Dios? lotaku é sonido de trompeta, e luz ama, é atenção de mundo riba, é dia grande, é de Senhor. Yo creo que sí, y que todo esto va a tener un cumplimiento en nuestros días. A mim pensa que sim, então cultura é aquilo tá movimento de nos dias, não. Y lo que nos está diciendo aquí la Biblia, Jesús, E lo que Jesus está dizendo aqui na Bíblia, es que desde que suenen las trompetas hasta que se produzca el juicio final, el del día final, la sentencia final, entre o dia que trompeta na zona, então até que o juízo final, guardo pronunciar, e o dia grande dia de Senhor, ei, vamos a tener un plazo de persecución. nós só tem um tempo que nos passa de tribulação, persecução. Acá nos está anunciando cuándo van a comenzar esas persecuciones. Aqui na Deus está anunciando ongeveer com quanto tempo persecução aquilo começar, ou y tomar hasta, y hasta cuándo van a durar. e até quanto tempo lo dura. Y eso es fundamental de tener presente y de conocer la palabra para poder soportar el tiempo de tribulación. Esse é algo fundamental para por conhecer a palavra e para por suportar o tempo de tribulação. Y así como en Éfeso encontramos un paralelo con la Odisea, Assim está que em Éfeso nos por haya vergelijking com Laodicea, dus tegen la primera iglesia con la última, a primeira igreja com a última igreja, similaridade não com. en el caso de Esmirna, que es la segunda, también encontramos un paralelo con la anteúltima. Nós vamos mirar em Smyrna também nos por haya vergelijking com a primeira laster da igreja lá. E a Que es última, a justamente primeira, Filadelfia, o tá eigenlijk Filadélfia. que es otra iglesia que se dice que tiene poca fuerza. Essa é outra igreja que guarda o que tem força. Y podríamos analizar
muy en profundidad este mensaje, pero básicamente lo que quiero resaltar Nós por isso aqui profundamente, pero básico lo cual como que resaltar awe noche of awe. es de que esta iglesia va a ser guardada por Dios. Tá com a igreja aqui lo guardar para Deus. Justamente el versículo 10 dice, Assim, tanto que o versículo 10 te bisa, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. passamos agora mi mandamento para perseverar a mim também, lo guarda buti e hora de prueba e lo bupin riba enter mundo para pone estanco tabiba riba terra na prueba. Revelación 3:10. Entonces, esos 10 días de tribulación, de angustia, de prueba que tenía que pasar la iglesia de Esmirna, É 3 dias de tribulação, de guerra e de costa mal, mesmo me será passadinho. aquí a Filadelfia se le promete que va a ser guardado de esa hora de prueba. E aqui na Filadélfia, o guardo permitir o guardo disparte e prova aí. ¿Por qué? De como? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Passombra bo, aguarda é palavra de minha paciência. Y acá está el gran secreto para poder atravesar el tiempo de angustia que tenemos por delante. Esse é o grande secreto que nós portini para passar de turbulência aqui que está guardando riba nós. ¿Qué significa guardar la palabra? O que significa guarda é palavra? ¿Simplemente cumplir? Simplesmente cumprir? Yo creo que no, que cumplir es parte. A mim quer que não, passombra cumprir um parte. Guardar significa atesorar. Guarda significa tesourar. Es una iglesia que ama la palabra de Dios. Então, em inglês, se costume palavra de Deus. Por eso la palabra deja de estar en el papel Pensei, a palavra está stop de estar ribe papel, y empieza a formar parte de la mente y del corazón de las personas. que esta começa a formar parte de mente e coração de pessoa, não. Son personas que aman la palabra de Dios, De pessoa não que estima a palavra de Deus. que se deleitan en ella, Quando está deleitando no mês de dia, que la guardan en su corazón, quando está guardando no coração, não. que le dan importancia por sobre cualquier otra palabra. Quando está dando importância riba qualquer outra palavra. Y no solamente las palabras de Dios en general, sino la palabra de mi paciencia, quiere decir la palabra que hace al tiempo de tribulación que tenemos por delante. Amém. Não somente significar com a palavra de Deus, sino de a palavra de a paciência de Deus, que amém, significa que estão com a passa de tribulação. Entonces, lo que yo entiendo al analizar este mensaje Entonces, lo cual a mí te comprende analizando el mensaje aquí, es que solo aquellos que amen la palabra de Dios, la estudien y la asimilen, solo están con estima palabra de Dios que te estudie y te asimile, quizás en el lenguaje del capítulo 10, los que coman ese librito que tiene el ángel en su mano, manera es un del versículo 10 que te avisa que están con te come de ledrija que tiene el ángel en su mano, que es ledrija, el librito, o el librito. libro, Manera el versículo te avisa están con a come for de buki, manera van a comer for de buki for de mandi ángel. ese libro que dice que es dulce en la boca, Buki ku van a visa que te tushi de boca. pero que trae Marca de amargura en estómago, el vientre. con marca de estómago, pero Solo, marca de estómago. solo esos que coman esa palabra, Solamente están con comedy e palabra ahí. los que la guarden en su corazón, Están con guardé en su corazón, de nan corazón. los que la crean, Están con ta quiere. esos van a ser los que van a tener la guarda de Dios, no solamente porque los ángeles de Dios lo van a estar protegiendo de una manera especial,
Pastor, escena Dios lo guarda, nan, antwe ángel de Dios, no mané, dice, el ángel de Dios lo guarda, que me, el ángel de Dios lo guarda, nan, lo cuida para nan, lo sorra para nan, lo S- proteja, nan, Sino también porque van a tener los elementos necesarios para poder atravesar el tiempo de angustia. sino también nan lo tiene elemento nan necesario para pasar en el tiempo de angustia, de Ellos, tribulación. ellos van a poder leer los acontecimientos, saber Nan, qué poderes están detrás de cada cosa. lo por mira of lesa, lo cual não kuta be bini, e sa qua força atrás de cada coisa. Y no van a ser engañados ni por el diablo, ni por la bestia, ni por el falso profeta. E não não guardo ganhar ni para diabo, ni para falso profeta, ni para bestia. ¿Por qué? Porque ellos han guardado la palabra de Dios en sus corazones. Para sombra nan di con, para sombra nan aware palavra de Deus den nan coração. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bíblia da bisa, mi pueblo lo perece por falta de conhecimento. Estas personas no van a perecer porque van a tener el conocimiento. É pessoa naquilo não perece para sombra nan tem conhecimento. Creo que mi tiempo se está acabando, pero Me quisiera bisa terminar con un tanto, pero versículo. Quisiera terminar con un versículo de Daniel 12, ik quero acá, sluit af com versículo de Daniel 2, 2. 12, 12, Sí, 2. desde el versículo 1. Por el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Justamente ese levantar es un levantar a juicio. Agora, o tempo em Miguel, o gran prince que te proteja, e un hombre de bo pueblo lo lanta. Bien, se levantará Miguel, dice, es un levantar, es para venir a su iglesia a juzgarla, ¿no? Então, Y, lanta que está bisa aqui, tá, lanta que está bini dentro sua igreja para juzgar. y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo tem tempo de tribulação mais grande que nunca ainda conheceu tempo aí. Esos son los 10 días de tribulación que tenía que soportar Esmirna. Esse é dia 10 dias de tribulação que os Mirna me estará suportar. Esta es la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, Essa que te quer de prova que me estar bem riba cara de terra para purba cada ser de terra. que se dice en Filadelfia. Que tabisa de Filadélfia. Y dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. E de e tempo aí o pueblo lo está vrei, lo está liber. Es el tiempo justamente que tenemos por delante. E tempo aí nós tem nos delante. Ahora, allí dice el versículo 3, los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Tem em versículo 3, e tabisa estão com discernimento. Quem estão com discernimento? Daniel 12:3. Daniel 2:3. Dice, entonces los que son entendidos son los que han guardado la palabra. Estão com discernimento, estão com a guarda sua palavra. Esos van a ser los que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y esos van a Este ser los que van a enseñar la justicia a la multitud. ese nan lota esnan colota el resplandor y el firmamento de de cielo y están con guía o pidiendo na justicia lo brilla manera estrella nan para siempre y para siempre. Entonces, yo quiero animarles a que si ustedes quieren prepararse para el tiempo que viene, Entonces, me que animar vos si vos que preparar vos mes pe tempo que te vini, el paso número 1 step número 1, dado por Cristo es recuperar ese primer amor do na para meio de Jesus está haya back e pro me amor e por Dios, por su obra y por sus hijos. para Dios, para su obra y para su yuna. Entre los hermanos,
de meme de humana, Que no nos dé lo mismo si una persona se pierde así se salva. no la pata ku no te interesano si un persona ta vai perdi of ita vai salvar. Ese es el punto número uno para poder resplandecer en este mundo. Ese es el punto número uno para por sende luz del mundo aquí, brilla del mundo aquí. El segundo punto dado a la iglesia es que tiene que tener el amor por Dios, por su palabra, al punto de entregar la vida. El punto dos, que Dios a tu sua iglesia tá, para não importa claro, para meio de amor, não entregar na vida, não clapa de uma vida para a causa de Cristo. Quizás algunos finalmente entreguen su vida, los representados por Esmirna, Finalmente, o pilo entregar na vida, não é representador da igreja de Esmirna. que van a ser los mártires del tiempo del fin. Colota é mártir não é tempo de fim. Sin embargo, van a haber otros Sin embargo, não lo veo outro não, que teniendo justamente esa entrega por Dios, o tava da tini entrega para Deus, que por haber guardado la palabra han sido santificados por ella, não agora o santificador de aguarde a palavra de Deus, van a estar en condiciones de resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. não lo tá de condição não para brilhar maneira estranha não de escuridão. Eh, ellos van a ser los 144.000, el ejército del Cordero, Esse não lo tá é 144 mil não é exército de lanche. los que van a acabar la obra en tiempos de tribulación. Estão com o vai acabar com é obra de tempo de tribulação. ¿Quisieras tú ser uno de ellos? A boca tá onde não? Yo creo que ese es el llamado. El mensaje de la iglesia, la verdad, es mucho más abarcante. Yo les animo a que ustedes los estudien. Esse não lo guardo chamar é eigenlijk é mensagem aqui tá roupa mais grande, me tá recomendar para estudar ele. Pero quiero en esta introducción hacer un resalte para que entiendan que es un mensaje directamente para nosotros. Den introdução aqui, me quer highlight que o mensagem aqui está diretamente para nós. Está para Si, nós. si quisieran ampliar, yo escribí un libro Se você quer ampliar essa aqui, me escrevi um book que se llama Apocalipsis, el juicio de Dios, que se chama Revelação e Juízo de Deus, que explica justamente cómo se va a cumplir todo el Apocalipsis en el contexto de ese gran día de Dios. que te explica como eigenlijk é grande dia e em seu contexto total lo vai passar. Lo pueden conseguir gratis en PDF Você pode ir grátis em PDF. en la página diloalmundo.org. Yo Ok, después puedo dilo pasar al el mundo. enlace. Ok, yo le escribo dilo al mundo.org. Yes. Estará Ahí aqui rato me por passa também o link. ya, está en español, está en portugués y estamos trabajando en inglés. Ok. No posso não por aí em espanhol, no português, não está trabalhando a versão de inglês. Bien, a ver, lo voy a escribir aquí en el chat por las dudas. Ok, yo tengo una pregunta porque estoy en la página diloalmundo.org. Sí, Ok, está inicio, quiénes somos, Apocalipsis, en eso, en ese, sí, hay Apocalipsis. en el español. Sí, Ok, es good. puede ser español o puede ser en inglés y también se puede Ah, descargar de allí. Ahí a la ya, izquierda tienen el ya, menú. yo lo tengo. Dice Apocalipsis, el juicio de Dios, Noé Aguilar. Ok, yo lo voy a bajar, que la tenga. Ok, lo puedo leer, pero no puedo descargarlo. Sí, puede descargarlo. Ahí donde estaba directamente Mm, Apocalipsis, vaya, arriba. No, ahí se puede descargar, ok, pero si va
Si Download. va a Ya, Apocalipsis, haga clic donde dice Apocalipsis. sí. La página anterior, ahí arriba, Apocalipsis. Ujú. Haga clic ahí. Bien, ahí va a tener unos botones abajito, más abajo, para descargar, para leer en dispositivos o para imprimir así en doble página. Y si alguno lo quisiera comprar en Amazon impreso, también está la opción. Ok, está bien. Ujú. El PDF es gratis. Sí, Ya. Si quieres que uno lo compre. sí, la compra es más que nada para el que lo quiera tener impreso, una forma de Mm. distribución, no es para ganar. Ah, yo no dije eso. Yo iba a preguntar que si lo manda para Holanda. Una caja para mí. ¿En qué idioma? En español. Mm, creo O que sale más. puedo descargarlo, traducirlo en papiamento e imprimirlo, o te lo mando que lo imprimes en papiamento. También. Si lo quieren traducir, yo les puedo dar, digamos, el archivo editable. Ok, gracias. Lo queremos traducir. Hay una hermana Bueno, que está traduciendo los libros de Ellen G. White, em, también en el papiamento. Entonces yo puedo preguntarlo a ella que nos puede ayudar en eso. Entonces, todas las mañanas leemos cosas juntas y estudiamos juntos. Entonces lo podemos pasar para allá. Sí, bueno, está bien. este, ¿Verdad? yo les puedo enviar luego un enlace donde ustedes van a tener el texto como para poder traducir. Con DeepL o algún traductor así automático, quizás les pueda ayudar bastante. Ok, está bien. Muchas Bueno, gracias. Luego le paso no mi sé si número. ya, si hay alguna pregunta o alguna inquietud que quisieran. Estaba de ti, ni pregunta nan, que tiene algún pregunta nan de mente o algo que no comprende y por y se suman por puntra ahora aquí. Ay, yo no tengo pregunta, pero estaba muy bien. Gracias, hermano, por el tema. Y quedamos con Sid Mm, de la palabra. Mm, Así que amén. cualquier otra ocasión quizás que te está disponible, te puedes seguir también en ese tópico de las iglesias. mm, Gracias. Bien. Ahí en el libro que yo escribí está bastante desarrollado, está capítulo por capítulo, mm. Ok, voy a cada averiguar. tema. Y si tengo preguntas, le echamos así. Sí, quizás a veces es difícil por el tema de la diferencia horaria encontrar un momento juntos, pero si tienen alguna inquietud y Sí, me escriben, yo puedo contestar con facilidad. luego. Ok, está bien. El punto está tanto que tijdverschil, pero si vosotros también estudié, entonces vosotros me tienen preguntas, etcétera, vosotros que vimi, entonces lo me soro para contestar esa aquí. Brother Steve avisa, mas dan que me tema, para introducción de tema, entonces no se queda con más set, pues ya. Pero nos está posible para después nos tomar contacto con otro POAC, con nos por seguir para por presentar el tema aquí para conosco. Tiene una persona que tiene una pregunta o que visa algo, hay una persona que tiene una pregunta o quiere decir algo. Sim, boa noite. Boa noite, brother Pem. Misa, Buenas noches. acabei de entender o bisa que ora tá passando. Ok, Misa. Sí. Pero no momento que está dando les lá. Ujú. Se me provoca direto uma maneira curta com não tem um site que provoca direto. Ok, não Eu encontrei olho para mim. que ora está cambiando. Então lá Ok, demais. no encontré para mí. El hermano está preguntando, ok, estás diciendo de hora, el horario es un poquito difícil porque usted está allá. ¿Dónde está? ¿En qué país está? Ah, en Bolivia. Usted está en Ok. Bolivia, nosotros en Holanda, pero si podríamos
sintonizarlo cuando usted tiene eh, Zoom meetings. Entonces nosotros nos paramos a la hora que sea para sintonizarlo. Dijo, él se para a la hora que sea para sintonizarlo, dijo el hermano, que nos puede mandar enlaces, el horario para nosotros sintonizarlo. Bien. El día está bueno, te mandé. Sí. Eh, No, pues el visere pa amin é difícil, porque costando viva. Nós olha tá hobby seca. El hermano dice, para mí no es difícil porque yo vivo en Curazao y entonces eso es como 2 horas de diferencia. Le dice así. bien. Sí, yo en español tengo mucho material que les podría enviar, Ujú. pero no sé la capacidad para poder entender el español de ustedes, digamos. Sí, hay un hermana que dice a ver, déjame verlo, que usted puede enviar su YouTube o su Facebook, si fue para ellos poder ver mensajes anteriores, algo así. Bien, ahí escribí el YouTube. Ujú. Yes, thank you. Ahí si ustedes entran a ese canal, hay algunas listas de reproducción con seminarios sobre Apocalipsis. Se vosotros entendem, é parte aí de YouTube, botar aí também é seminário de revelação. Okay. Skrivi namn, é top chiquimi, tem mira name. Então, mano, não para comprar do pé, aqui, bom? Danke, danke, danke. Patuendo, no pamiso. No entiendo. Ir al mundo. No, él me está pidiendo a mí que si podría yo escribir porque el hermano Peme es un hermano ya mayor, entonces me está pidiendo para ayudarlo a poner esas cosas en su teléfono y en su computadora para que él podría verla. Entonces yo le digo, yo se los mando. Ir al mundo. Yes. ¿No te más preguntas, hermana? El libro se llama, feliz sábado, hermana Milfa. El libro se llama, a ver, Apocalipsis, Revelación, un futuro, el juicio de Dios. Revelación, el juicio de Dios. Mita sa kung potret, mita mana nang un besi ki den el grupo nan patu perumana, bom? Tá bom. Jennifer, hay una pregunta de una hermana que dice, no entendí el punto número 1 donde dijo de los salvados. La hermana dijo que ella no había entendido el punto número 1 cuando dijo de los salvados. Si pudiera explicar un poquito mejor la pregunta, no entiendo a qué punto se refiere. No entiende el punto, no entendí el punto número 1 donde dijo de los salvados. Hermana Genoveva Villegas, usted puede abrir su micrófono para que usted habla, para que podamos entender a qué se refiere. Buenos días, mi nombre es Buenos Genoveva Villegas. Vivo días. en México, bueno, no en la República, en la República Mexicana, no en Ciudad de México, pero en un estado. El punto que yo no entendí fue cuando él dijo acerca de los que se salvan y los que no se salvan. O sea, a los 144,000 ya no le va a importar eso. Allí fue donde no entendí, fue cuando él empezó a hablar acerca de eso. Ah, Gracias. Yo sí, tengo no, que traducir para los hermanos entender. Yo se te avisa, mi no compro, ni camina avisa, cuestan ku salva, si of no, que me 54,000 no te incunes que se nan salvan tu, antu. Ya, no, lo que dije fue justamente lo contrario, Ario. Ok. que los Ya. que, si quiere traducir,
la visa con lo cual la visa está lo contrario, no está lo cual ese hora comprende. Los 144.000 van a ser los que recuperen ese primer amor. E 144.000 na lotes nan kulo recuperar, dus nan lo haya back e prome amor e. Y que no les va a dar lo mismo si se pierden o no se pierden sus hermanos. Que meni cerca nan luego no vea e hecho ku na no tin kunes quien tabay salvado quien tabay perdido es contrali nan lo tin hopi kunes. Es ahí Paso donde no nan tin e entiendo. prome amor. Ellos tienen el primer amor, que cuando ellos van en busca de lo que en la Biblia el pastor dijo, Dios les reclama algo a la Odisea, les reclama que perdieron su primer amor. Entonces, el señor Noé dio unos puntos que significa perder el primer amor, no tener amor para la palabra, para la obra o para sus hermanos de la iglesia. Entonces, los 144.000 son aquellos que sustentaron ese amor de Cristo. Ellos sí lo tenían. Ellos buscan para llevar el mensaje a que otros sí esperan la pronta venida de Cristo, pero ellos no se enfocan en eso, están enfocando en lo que hay de qué hacer para la preparación para alcanzar el cielo, que es más hermanos, más gente saber la palabra de Dios, dándole el amor de Cristo. Con ese amor de Cristo, uno luza el mundo que está tan oscuro. Así Dios dice, tenemos que ser diferentes, porque nos llamó para ser diferentes. Entonces, con ese amor diferente que ya el mundo ya no conoce en ese tiempo, vamos a llevar el mensaje y cargar el evangelio como debe de ser. ¿Lo dije correctamente, pastor? Sí, hermanos, Ujú. nomás. Justamente esa es la señal del retorno de Cristo. Dice, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ah, essa é a señal de vinda back de Cristo, para ser visa assim aqui com esum com ora com o evangelho ora em partitura caminha e ora e fim lo bem. Entonces, no es que no les interese la venida de Cristo, sino que les interesa que para cuando venga Cristo, el mensaje haya sido predicado, aprovechar el tiempo que hay. Que menina não aproveitar o tempo que tem para riba e mensagem de Cristo, que menina mais tanto ele ora salvar, mas vinho, que menina lo veja assim, em verdade, é obra que Deus abuta nos faz. Jesús en este tiempo está poniéndose, intermediando ante el Padre, diciendo, Señor, mi pueblo todavía no está preparado. De tiempo aquí, en verdad Dios lo está mirando que su pueblo no está preparado. Tanto él aquí lo está, están que lo va a preparar el pueblo. Si nosotros decimos, Padre, apura las cosas, estamos con un sentimiento contrario al de Cristo. Si no está visa, tata, hace el llevo bien para acá, no tiene un sentimiento contrario es un de Cristo. Nosotros quizás tendríamos que tener las ganas de poder estar con Cristo, pero al mismo tiempo estar diciendo, Señor, mira cuánta gente todavía no te conoce, dame una hora más para que pueda llevar tu palabra a esas personas. Mira aquí, en verdad, de nuestro corazón nos está anhelado y viva con Cristo, pero eigentlich nos me cierta guaquiendo, están que te va a perder, diciendo, Señor, dame una hora más para mí, pues salva uno más. Of para mí, pues, mensaje más na otro, no. No sé si se Que entendió menos me ahora se está la idea. que tenemos que estar sufriendo con el mundo en sus sufrimientos. Eso sí, entendí Amén. bien. Muchas Ya, gracias. yes, De nada. nada. ¿No tiene más comentarios, no más preguntas, no? Y perdóname, yo tengo la tendencia de explicar las cosas rápidas. ¿Lo hiciste bien? Ya. Jennifer, Sí, brother. sabi tadi sore itu bukti karena bermitra sama Mm. Milan aku tekenta Aguilar, kiko Aguilar, nomor tadi.
Oh, Punta Queta. No. Ok, si usted puede By Aguilar, Noé Aguilaros. sí, introducir a nosotros quién es Noé Aguilar. ¿El qué? Es que hay gente que no lo conoce a usted. Ah, sí. Porque aquí está No, pero, ¿ya? Apocalipsis, el viso de Dios, Spanish by Aguilar. Ok. El hermano está preguntando que si usted puede introducirse un poquito porque no todo el mundo lo conoce a usted. Bien. Bueno, yo soy un hermano más, nacido en una familia adventista. Ujú. Un rumán más, me nace de una iglesia adventista, de una familia de iglesia adventista. Sí. En algún momento sentí el llamado de Dios para dejarlo todo y ocuparme de sus En un cosas. momento más sentí llamada, un momento. Ok. Un momento más sentí llamada de Dios y ya, malanta a hacer trabajo de Dios. Entonces dejé mi carrera de contador público Me abandoné mi trabajo de un contador público eh, para dedicarme de lleno a tratar de predicar la palabra. para tur mi tempo, dedicar-me na tour completo na palavra de Deus. Y empecé haciéndolo a través de lo que tenía a la mano, que es un canal de YouTube, Vamos começar a se ele, com o qual comenta tem na meu alcance com o canal de YouTube. haciendo algunos documentales y algunas producciones. De esse documental, anto compare de reclama, para coisa chiquito, assim não bem, tá cresce. Bueno, Dios ha bendecido mi trabajo, mi servicio para Él, y hay materiales que han tenido más de 10 millones de reproducciones. Deus abençoe-me com o seu talento, não, com sua obra, ela dá-me inteligência aqui com a work que me tem. De produto não como atrás, tem certo custo com a guardo reproduzir mais que 10 milhões de vezes. Y también me vieron lo que yo estaba haciendo en el canal Red a Devenir del pastor David Gates, Desculpa lo último. que el canal Red a Devenir del pastor David Gates, Você no sé pode si mirar arriba o canal Red a Devenir de pastor Gate, David Gate. me invitó a que sea misionero aquí Ele y invitava-me para trabaje me con estar ellos. missionário com ele, para me trabalhar com ele. Y actualmente hace 8 años que me encuentro siendo misionero voluntario en este canal. Me tem 8 anos lá, eu acabo sendo missionário, obra missionário voluntário arriba canal aqui. Y bueno, y parte de mi trabajo es hacer un programa que se llama Dilo al Mundo, Parte de meu programa, parte de meu trabalho, tem um programa que chama Visa e Mundo. y ahí es donde predicamos la palabra, Ainda não está a predicar a palavra, y 13 también palavras. he tenido la oportunidad de escribir un libro Ainda tenho a oportunidade de escrever book sobre Apocalipsis, que es lo que últimamente estoy más abocado. com a revelação, então coisa que te de laço tempo na que te book que me está mais enfocado com ele. Esa sería Amén. más o menos mi presentación. Essa é a minha apresentação. Amén. Amém. Yo conoce ese canal.
Se você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente, aqui vamos estar. No bom canal ainda tem esperança.